Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje. Todo esto y más Conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez. Hoy platicaremos con Alejandra Ballina, que estudió la carrera de comunicación con especialidad en medios audiovisuales en la Universidad Iberoamericana y dirección escénica en Central School of Speech and Drama, en Londres, Inglaterra. Ella es directora de escena, productora y profesora de la licenciatura de producción de espectáculos en el Claustro de Sor Juana, donde ha coordinado el proyecto de teatro inmersivo y virtual Microficciones. También imparte el taller Detrás de la Escena en Casa del Lago y de manera independiente desde 2017 a la fecha. Alejandra Ballina ha sido jurado en festivales universitarios de teatro, en la Muestra Estatal de Sinaloa, en los Premios Metropolitanos de Teatro y ha colaborado con recomendaciones teatrales en Hipervínculo MBS y en Inspira Radio Ibero y en 2023 en Newsweek en español. También conduce el podcast Por Boteo en UC Radio y ha sido directora residente, asistente de dirección y productora ejecutiva en distintas obras de teatro, danza y ópera en México y en el extranjero. Y actualmente es directora residente de la obra Cabaret, que se presenta en el Teatro de los Insurgentes. Bienvenida, Ale, y muchas gracias por estar esta noche con nosotros. No, pues gracias a ustedes por esta invitación. Has dirigido La Dalia Negra de John Richman, Blanca Blue de Ivania Cox, Blink de Phil Porter y Tres Roomies, texto que surgió de un laboratorio teatral entre muchas obras más. Debutaste como dramaturga con Hay un señor sentado en la sala, que también dirigiste en microteatro, y has sido directora residente de Los Miserables, producción de Cameron Mackintosh, y Ocesa en México, por mencionar algunas. ¿Cuáles son las actividades principales que realiza una directora residente? Pues mira, es un cargo que se utiliza no en todas las producciones, sobre todo son en producciones donde los directores montan la obra y se van y tú te quedas como a cargo, ¿no? De un poco de la dirección. Entonces, cuando yo he sido directora residente ha sido sobre todo en musicales u obras grandes de texto, en donde funges durante el proceso un poco como un asistente de dirección o como un director asociado, en donde obviamente ayudas a lo que se necesite en cuanto a texto, en cuanto a construcción de personajes, en ese sentido, y obviamente trabajando muy de la mano del director o la directora. Y en realidad en lo que reside la residencia es que cuando se estrena la obra, o sea, probablemente si son directores extranjeros o directores que entregan y se van, tú te quedas a cargo un poco de lo ponía yo como un ejemplo muy burdo, el decir, por ejemplo, en el caso de Miserables, que es una obra de franquicia, llega la producción internacional, que en este caso era Cameron Mackintosh, traen a todo el equipo extranjero que montan la obra, la dejan puesta, entonces decía yo que es como... Casi una calca, ¿no? Sí, o sea, es así, puedo decir marcas, pero así es como si llegan y ponen un McDonald's, ¿no? Claro. Y lo montan como ellos se creó en algún momento, en algún lugar, en un proceso de creación, y se hace como una especie de réplica, en tanto a la producción física, el vestuario, la escenografía o la utilería, etcétera, y llega un equipo local, un equipo extranjero, que no necesariamente son, por ejemplo, el director, es un director asociado que se aprendió la obra igual que nos la van a dejar a nosotros, y lo que hacen, y ellos usan el término teach the show, ¿no? O sea, llegan a enseñarte cómo se fríen las papas y cuántas sales ponen, básicamente, ¿no? Y después el trabajo de la dirección residente, y claro, hay coreógrafo residente, hay director musical residente, o sea, se queda un equipo local que va a darle como seguimiento a la apuesta que, digamos, se creó y se fijó. Estoy hablando como de los casos más extremos, que es literalmente la franquicia. Ahora, mucho del trabajo de la dirección residente va a tener que ver, por ejemplo, con preparar covers.
O sea, en los grandes musicales o en las obras de texto grandes, o sea, de ensamble y de elencos grandes, normalmente hay personaje titular para cada uno de los personajes, hay un ensamble y hay swings, ¿no? Los swings hacen cuando falta alguien, o sea, esto es todo un sistema, sobre todo si son temporadas largas o si son temporadas que o sea, que puede ser falible el intérprete. Entonces, para que eso no quiera decir que se cancela la función si no que está alguien que pueda siempre está alguien que pueda sustituir y the show must go on, ¿no? Entonces, normalmente como funcionan ese tipo de elencos, tienes personajes titulares, tienes el ensamble y tienes los swings. Normalmente quien cubre a los personajes titulares es alguien del ensamble. Entonces, generalmente en este tipo de obras tienes 2 covers por cada titular que salen de tu mismo ensamble. Y esto obviamente nos lleva a pensar en cómo son las audiciones, por ejemplo, que ahorita hay como un gran temporada de audiciones, ¿no? Entonces tú vas a lo mejor a audicionar para un personaje titular y a lo mejor te quedas como ensamble y cover de, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si un titular baja por enfermedad o por lo que sea? Normalmente tendría que ser así de, nada los baja más que la muerte, ¿no? Citando al maestro David. Pero bueno, cualquier situación que haga que ese personaje titular no pueda dar función, tiene una persona o 2 posibles personas que lo cubran. Entonces, a la hora de que esa persona del ensamble sube a cubrir un titular, pues deja un hueco en el ensamble. Entonces, los sacrosantos swings son personas que se saben todos los tracks del ensamble, o sea, porque pueden cubrir, o sea, no sé, si tienes en un ensamble, en el caso de Cabaret, 6 mujeres, tenemos 2 swings hombres y 2 swings mujeres, que en sí donde son esas santos, swings son, bueno, es una chamba, ahí sí hagan un programa de swings, porque verdaderamente tienes que tener una capacidad de observación, de aprendizaje, de todo, porque es muy impresionante que además tienes un proceso diferente al resto, porque pues el resto vas aprendiéndotelo y pasas la coreografía y los swings se lo están aprendiendo aparte y tienen la capacidad de ser el parche que llega a cubrir al cover cuando tiene que subir el cover a cubrir al titular. O sea, no sé si me explico esta cosa como de escalafones. Y los swings, o sea, el cover pues se aprende un personaje titular más su track, ¿no? Su track es como lo que hace durante toda la obra y los swings se tienen que aprender los tracks de todo el ensamble. Entonces, normalmente tienes 2 swings, 2 mujeres y 2 hombres que se van aprendiendo todos los tracks. Entonces, no solamente te aprendes la coreografía, sino las escenas y las voces, ¿no? Entonces, sí es una chamba súper monstruosa y los swings deberían de ser las personas que más cobran en las producciones. Pero no es así. Pero no necesariamente es así. Ahora, los swings, por ejemplo, ¿tienen al menos más tiempo para aprenderse todo que el resto de la compañía? Pues no, porque en realidad los swings, durante el proceso de ensayos, en donde ya sea que lleguen a teach the show, o sea, enseñarnos el show o a crearlo, o sea, ahorita hablo en el caso de Cabaret, que es un musical original, o sea, es un musical en donde toda la dirección, la coreografía, la escenografía, la utilería, el vestuario, o sea, todo es diseñado para esta puesta en específico, o sea, no es una franquicia que ya te llega todo armado, pero igual, en el caso de estos procesos, durante el proceso de ensayos, el elenco se está aprendiendo la coreografía, las voces y las escenas, y los swings se están observando. Entonces, parte de la chamba de un director residente, un coreógrafo residente, un director musical, es prepararlos aparte, ¿no? Entonces tú como swing, bueno, hay 2 diferencias en tanto a los swings, pueden ser swings que solamente cubren tracks y yo la verdad es que suelo preferir una cosa que se llama swing on stage. Digo, todos los términos son en inglés porque es como un modelo más extranjero, pero pues los adoptamos cuando usamos este tipo de concepto, ¿no? Pero el swing on stage los swings los puedes tener, o sea, si sube el elenco y no hay nadie a quien cubrir, pues tienes a 4 personas picándose los ojos en un camerino, ¿no? Con sus trencitas por si tienen que subir, pues que les pongan micrófono, vestuario, maquillaje en friega y tienen ellos que estar dispuestos a dar función si algo pasa. O si tienes a un swing on stage, pueden tener una parte de track, o sea, pueden tener coreografía para que ellos estén en escena y que en caso de que tengan que cubrir a alguien, ese track lo quitas y no pasa nada, ¿no? O sea, no afecta, pero cuando los tienes, pues los tienes pues un poco, entre comillas, haciendo bola, ¿no? Pero bueno, parte de la chamba de dirección residente tiene que ver que una vez, o sea, durante la etapa de ensayos, pues tú estás pasando texto, poniendo trazo, igual ayudando lo que sea necesario en tanto a las cosas más de dirección residente, de asistencia de dirección, pero una vez que se estrena la obra, tú te vuelves un apéndice del director, ¿no? En donde tienes que darle seguimiento a cómo se dejó montado el proyecto y entonces das notas y sobre todo empieza
tu chamba. O sea, en Miserables, el día del estreno, el coreógrafo llegó y me dijo, ahora sí empieza tu trabajo. Y yo, llevamos 3 meses ensayando. Y entonces lo que sucede en ese momento es que empiezas a programar ensayos para los covers y para los swings. Entonces tienes que tener a la gente lo más pronto preparada para que si hay alguna eventualidad puedan subir. Y un poco ese es el trabajo de la dirección residente, y darle seguimiento a toda la temporada, manteniendo... Que no se salgan de la... Exacto, ¿no? Manteniendo lo que se dejó montado con un cierto grado como de creatividad, y sobre todo en tanto al trabajo con los que van a subir de covers, pero bueno, obviamente ciñéndote a lo que ya está montado, ¿no? Entonces es un trabajo arduo. O sea, en Miserables, por ejemplo, estuvimos ensayando, porque siempre había algo que ensayar, un cover o un niño que crece, y entonces tienes que llamar más niños, y ahí sí, pues haces la chamba de dirección de... Ya creció el niño. ¿Cómo habrá durado la temporada para que... Exacto, y sí pasa. Y es tristísimo cuando tienes que cambiarlo. No, y empezar de nuevo. Exacto. O sea, no es fácil. Y aparte de que se pueda integrar, o sea, es muy difícil. Continuamos la charla con la actual directora residente de Cabaret, Alejandra Ballina, en Resonancias Íntimas del Teatro. ¿Qué es lo más difícil para ti de este trabajo de directora residente, Ale? Pues mira, la verdad es que a mí es una cosa que he aprendido y que me encanta, es trabajar con diferentes actores el mismo personaje. Porque si bien lo que podría ser como medio frustrante es que en realidad no estás descubriendo el hilo negro ni dirigiendo algo nuevo, sino te tienes que ceñir a lo que se queda montado desde el inicio. Pero sí es muy gozoso poder ver cómo cada uno es un personaje diferente, aun cuando tienes como la misma caja. Exacto, ¿no? Sí, que da un resultado distinto. Claro, ¿por qué? ¿No? Porque es otra persona. Porque lo vas a pasar y lo vas a filtrar por su cuerpo, o sea, su voz, su físico, su capacidad, lo vas a filtrar por su inteligencia, su emoción, su todo. Y entonces, por ejemplo, a mí, ahorita en Cabaret no hemos tenido todavía eso porque ya preparamos al elenco alternante, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Miserables o de Novicia Rebelde, donde también estuve como directora residente, pues eliges gente que pues no es el otro. Entonces, si quieres hacer una copia calca, pues te vas a ceñir a algo que va a acabar siendo muy mecanizado. Entonces a mí me gustan mucho los procesos de construcción de personaje, aun cuando Valjanes ha habido 800 y desde hace 40 y tantos años llevan haciendo el mismo personaje, con las mismas notas, con el mismo trazo, con el mismo vestuario. Pero la libertad que te da bajo esta cajita, adentro, ¿qué hacemos con eso? Es maravilloso, porque también parecería que no hay tanta libertad, pero pues a la hora de que tú pasas a un personaje por tu experiencia, tu vivencia y con lo que tú personalmente conectas con el personaje, se vuelven abismalmente diferentes, ¿no? Claro, lo que te va inspirando cada actor a ti como directora. Exacto, como directora, y también ver cómo los estimulas a ellos para lo que les mueve a ellos el personaje, ¿no? Sin tener una libertad absoluta, porque lo que está hecho y ahí, ¿no? Pero es maravilloso ver cómo cambia, o sea, abismalmente, ¿no? No, o sea, por supuesto, una es otra persona función. de otra, es otra función. Es otra función. Y está abordado desde otro lugar. Entonces, también tener la posibilidad de tú, como director residente, tener una oportunidad de ver a un personaje desde diferentes lugares, también es muy gozoso, ¿no? Bueno, ahí está tu aportación también, Claro, desde sí, cómo diriges exacto, a alguien que sí, está justo. planteando un personaje desde otro lugar, Sí, aunque sea el mismo sí, personaje, sí, ¿no? sí. Oye, pero a mí me gustaría saber, Ale, si es que tu formación en Londres de alguna manera te ayuda a hacer este tipo de trabajo que no es tan fácil, que viene de una producción que no está en nuestro idioma, que se requiere otro tipo de conocimiento para poder hacer teatro musical, comedia musical, cuando además en este país de alguna manera es un poco rechazado. Sí, El género, ¿no? A eso me refiero. Sí, piensan que es un género menor. Y justo ahorita, por ejemplo, que en Cabaret tenemos a Irene, o a Ilse, o a Julián, o el mismo Majo. Lobnitz, ¿no? Majo no, o sea, hablo más bien como de los actores que no estaban tan acostumbrados al género. Exacto. Y que sí requiere, o sea, a ver, el musical
sí, o sea, como la que la gente de teatro muy convencional es un género menor y es banal, ¿no? Y es de, a ver, te reto, o sea, claro, a ver, hazlo. es mucho más, o sea, incluyes más disciplinas, que es claro. este asunto de poderlo realmente como integrar, ¿no? O sea, tienes que bailar, pero tienes que cantar, pero tienes que actuar, y realmente eso es lo que aspiraría un actor a ser, o sea, a ser un intérprete. No eres un bailarín que canta, no eres un actor que medio baila. Tienes que ser alguien que pueda usar los tres lenguajes todos de manera igual para ponerlo al servicio del personaje. Eso te hace un actor, una actriz mucho más completo, ¿no? Y más bien un intérprete, porque justo es, o sea, siempre es esta cosa que les puedes preguntar de tú qué eres, pues tú eres más actor que cantante o bailarín, claro. O soy cero cantante. Pero cuando ves, por ejemplo, eso pasa mucho en las formaciones de la gente en Nueva York o en Londres, por ejemplo, que son todo y hasta músicos, sí. ¿no? O sea, a mí me ha tocado ver obras de que están tocando el clarinete, pero entran a escena y hacen la escena y salen y tocan el piano, o sea, y cosas con una gran calidad interpretativa. Totalmente, ¿no? Bueno, entonces, eso pasa ahorita, ¿no? Ilse y Irene no habían cantado, o yo no me había tocado escucharlas cantar. No habían hecho teatro musical, exacto. pero cantan, y además, claro, fue una cuestión en donde pues hay que darles las herramientas para que lo logren más, ¿no? Y el cuidado de la voz y todo esto que se requiere para lo que estás haciendo, ¿no? Sí, es algo que antes en México no pasaba tanto, pero que ahora cada vez sucede más, que los actores cada vez son más completos, ¿no? Sí, y eso es increíble, porque me ha pasado, por ejemplo, en audiciones, ¿no? De musicales, que digo, amárrenle las manos y que no actúe ilustrando, ¿no? Es cómo pasas la emoción y la inteligencia actoral a una escena, porque el punto del musical es la evolución del lenguaje. O sea, yo ahorita estoy hablando y me empiezo a aprender y me emociona hablar de esto porque es lo que amo, y entonces empiezo a subir la voz y entonces empiezo a cantar. O sea, no es como de ¿por qué van a empezar a cantar? ¿Qué es lo que le pasa a la gente que odia el musical? Ahora viene la canción. ¿Por qué van a...? No. Pero porque no está vinculado. Pues porque no está entendido que es una evolución de la emoción, ni siquiera del lenguaje. O sea, si empieza el personaje a emocionarse y tiene que acudir a la música... No dejas de actuar mientras cantas, por ¿no? Supuesto, estás interpretando. Justo, y mientras bailas, ¿no? Claro. O sea, el baile es la siguiente evolución del canto en el musical. O sea, no es como de por qué ahora entraron las señoras con plumas a bailar. Proviene de ahí, o sea, claro, es el puente, sí. lo que están entonces, dando seguimiento. Sería más fácil, o sea, cuando tú ves un actor que así le cuesta trabajo, ahí viene la canción y no soy cantante. O sea, si tienes ese filtro, en el momento en que se relajan, claro, surgen maravillas, porque tienes la parte interpretativa, o sea, sabes pasar una emoción para expresar algo, o sea, para eso eres actor, ¿no? Y eso, si lo llevas al canto y a una evolución de tu expresión, pues son unas cosas maravillosas. O sea, interpretar una canción realmente, o sea, diciendo cosas y que pasen cosas, es lo más emocionante de ver en una gran interpretación. No solamente que cantes maravilloso y que no te desafines y que tengas una voz prodigiosa, es qué haces con eso, ¿no? Lo mismo con la danza y con Pero por ejemplo, Ale, en este caso de cabaret específicamente, supongo yo que hubo una cantidad de talleres y una preparación muy ardua justo para lograr esto con actrices que no habían tienen una coach vocal, obviamente Pablo Chemor es el director musical, les montó las canciones, o sea, los procesos normales de musicales pues tiene que ver con estar trabajando las tres cosas al mismo tiempo. Entonces, mientras trabajaban con Jason Sparks y Gaby Aldaz, que eran los coreógrafos, el ensamble, por ejemplo, montaban las voces con Pablo Chemor, el ensamble y también los personajes, y trabajábamos Mauricio y yo con el elenco, las escenas, como una obra convencional de texto. O sea, Cabaret es un musical particular porque o sea, obviamente es un musical, pero podríamos decir que son varias escenas que las unen números de un cabaret, ¿no? Uh-huh. Y que son números que también es esta cosa de los musicales de la canción o el número tiene que aportarle a la historia, si no se vuelve una canción en medio de escenas que no son. De la nada, y no tiene caso. Está tan bien escrita, la verdad, la obra, que sí los números del cabaret tienen una opinión y una aportación a lo que les está sucediendo a los personajes en su historia, ¿no? Bueno, parte del éxito de esta comedia musical en especial es eso. Justamente, la progresión de los sucesos. Sí, ¿no? Y la postura política que es tremenda. Claro. ¿No? Claro. Entonces sí, o sea, es entender, y los personajes, pues sí fue un trabajo, o sea, pasa mucho, por ejemplo, en los
los musicales más convencionales, que por ejemplo, y esto es una cosa que a mí me cuesta mucho trabajo, que no haya un trabajo de análisis o de mesa, como una puesta en escena, ¿no? Pero esta vez sí lo hubo. Esta vez sí lo hubo porque tienes un director que es un director de teatro que lo hace y que también ha dirigido ópera y ha dirigido musicales, pero sí fue centrarse mucho en analizar el texto de manera más, entre comillas, convencional, pues hicimos análisis de personajes y de vínculos, de relaciones entre los personajes. Y por ejemplo, con el ensamble, que podría parecer que son los que bailan y cantan, también hubo un taller de personajes en donde era esta cuestión de generar como personajes, o sea, como individualidades con opiniones y sensaciones en el cabaret, que, spoiler alert, cuando va evolucionando la historia, pues se tienen que un poco nazificar, ¿no? O sea, se tienen que volver un poco más a la norma y a esta sensación de, pues la historia está situada en 1930, ¿no? Donde apenas está empezando a entrar el partido. Los agarran la transición, ¿no? Ajá, o sea, se empieza a permear esta situación, que a mí es lo que siempre lo he dicho, o sea, lo que me encanta de la obra es esta cosa en donde tú como espectador rellenas el círculo porque tú sí sabes cómo acabó esa historia. Ellos en 1930 no tienen idea de que eso se va a poner horrible. De qué iba a pasar. De qué iba a pasar. Entonces hay esta cosa como de desde dónde aborda cada personaje lo que va a pasar. Algunos desde una negación, algunos desde una preocupación, algunos desde un absoluto una postura. Nacionalismo que pues era lo que prometía el partido nazi en ese momento. Entonces es muy interesante cómo puedes jugar, entre comillas, con la mente del espectador a decir, tú sí sabes cómo acabó eso, tú sí puedes intuir cómo acaban estos personajes y esta historia, ¿no? Claro, pero lo interesante ahí es cómo se plantea desde la escena cuando ellos se encuentran sorprendidos en la situación política y ese trabajo de mesa, de actuación sí se ve. O sea, definitivamente, que creo yo que en parte esa resistencia a las comedias musicales tiene que ver con que muchas escenas están vacías, están huecas de significado y aquí no. Aquí de repente tú estás viendo cómo se dan cuenta cada uno de ellos y desde dónde, ¿no? Por ejemplo, el personaje que hace Lomnitz, que vende la fruta, ¿no? Que dice, no, esto no va a pasar, esto... en una negación. En una negación absoluta, y en cambio su novia, ¿no? Bueno, spoiler alert. Perdón. Pero bueno, es un judío. Ustedes hagan la matemática de qué va a pasar con esa Y su enamorada no. Exacto, y ella no, exacto. Ale, pues te agradecemos mucho. No, hombre, gracias a ustedes. Gracias por dar estos espacios a los puestos que a lo mejor no se conocen y que muchas veces es importante pues saber qué hace quién y a qué nos dedicamos, ¿no? Y sí, el mantener una temporada, sobre todo una temporada larga, pues conlleva, pues sí, su importancia, ¿no? Y darle como esta voz a los que estamos medio detrás. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Gracias. Ha sido un placer y ahí estaremos. Claro que sí. Ahí estaremos. Gracias. Gracias a ti, Ale. Esta semana recomendamos Vayan a ver Cabaret, que se presenta los jueves a las 8 de la noche, viernes a las 8:30 de la noche, sábados a las 5 y a las 8:30 y domingos a la 1:30 y a las 5:30 de la tarde en el Teatro Insurgentes, que se encuentra en Insurgentes Sur, 1587, Colonia San José, Alcaldía Benito Juárez. La producción, integrada por Tina Galindo, recientemente fallecida, Claudio Carrera, Daniela Romo y Diego Luna, obsequia una cortesía doble para quienes escuchen esta emisión
y para que vayan el domingo 21 de abril a las 13:30 horas. Para obtener esta cortesía doble, llame al 55 41 55 10 60. 55 41 55 10 60 o manden un mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Les sugerimos a quienes quieran saber cómo una madre se enfrenta a la enfermedad de su hijo que vean la obra Ana contra la muerte, de Gabriel Calderón, que dirige Cristian Magaloni, un destacado director, actor y dramaturgo que en esta ocasión dirige a Mariana Jiménez en el papel principal y a Noemí Espinosa, Montse Ángeles Peralta y Mariana Gajá, quienes interpretan más de un personaje cada una para desarrollar esta historia estremecedora. En esta obra, que se presenta los viernes a las 8 y sábados y domingos a las 6 de la tarde hasta el 28 de abril en el Foro La Gruta, dentro del Centro Cultural Helénico, se escucha a Ana, la madre, expresar la desesperación, la rabia y la angustia por mantener con vida a su hijo. El dramaturgo deja que el personaje hable con honestidad de su situación y que reaccione desde la gran injusticia que siente por encima de límites éticos y morales. Tenemos cortesías para ver Ana contra la muerte. Son 4 pases dobles para el viernes 19 de abril y 4 pases dobles para el domingo 21 de abril. Para obtener alguna de estas cortesías, llame al 55 41 55 10 60. 55 41 55 10 60 o manden mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Antes de despedirnos, queremos saludar a las audiencias que escuchan nuestro programa por UACJ Radio Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Chihuahua, y por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en Ciudad de México. Así como a XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, en Guanajuato, y a Iguala Radio XHDOM, La Picosita, en Guerrero. Gracias por su atención. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción. Servicio Social, Gala García, Brandon Vela y Adriana Cornejo. Ingenieros Luis Luna y Alejandro Ramírez. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción de Alegría Martínez. Reportaje y conducción de Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.